Le voy a presentar a quienes van a estar a cargo del seminario del año. Juan Queijo, del Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia de la Facultad de Humanidades, y Evelyn Mozo, que es docente de Filosofía de la UNED. Los dejo van a hablar sobre la manejabilidad de la física, genealogías de una disciplina en el tema de la salud. Parece muy complicado, ¿no? Bueno, nada, primero que nada, agradecer la invitación a Nicolás, bueno, hemos estado compartiendo un poco de los avances de lo que es este proyecto que aparece acá entre paréntesis, de la historia de la física en la universidad. Quiero poner en contexto un poco este trabajo porque es una primera etapa de una propuesta que surge del equipo de física de acá, a partir de algunos trabajos que realizamos en el Departamento de Filosofía de la Ciencia sobre orígenes de la física en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, conversaciones con Nicolás, con Ítalo, con Alejandro, en varias oportunidades, ellos comentaron que siempre la comunidad de físicos tuvo como la intención de poder contar la historia de la física en el país, contar la historia de la física en la universidad, y desde el año pasado, iniciamos este proyecto que es tratar de hacer esa historia. Una historia que algunos, esto ya tiene mucha gente que ha trabajado, y recurrimos a esas fuentes para empezar a contarla. En otros aspectos, en otros periodos del país y de la universidad, como es el que vamos a hablar hoy, es una cosa en construcción, es una cosa difícil de manejar, por esto es la idea de la maleabilidad de la física. Y bueno, lo que vamos a presentar acá son primeros avances de esta historia, esta narrativa que estamos tratando de crear y de verificar sobre la física en la institución, ¿no? Algunos aspectos preliminares que son importantes comunicar tienen que ver con que la bibliografía de la historia de la ciencia en el país, de la física en particular, incluso uno puede hablar de la universidad, es bastante escueta, bastante, en el caso de la universidad, además de escueta, es muy orientada hacia ciertos fines que tienen que ver con la construcción de la institución, una historia institucional, y eso dificulta bastante el trabajo, y habla un poco del tipo de fuentes diversas al que estamos sometidos para comentar, para trabajar. El segundo aspecto, que tiene que ver más con este periodo en el que vamos a trabajar, es que la delimitación geográfica del Uruguay nos es bastante corta para comprender qué pasaba con la física, sobre todo el periodo que estamos analizando en esta primera etapa, desde 1800 hacia 1875, tomando la creación de la Facultad de Matemáticas de Medicina como un hito que muda un poco la forma de entender la física entre, de vuelta, pequeños actores, pequeños personajes de la historia del país que tuvieron una preocupación específica por la física. Y ahora vamos a ver un poco a qué se refiere esa preocupación. Pero, no sé, muy acotado hablar del Uruguay, sí, por eso hablamos un poco del Río de la Plata y ahí vamos a explicar un poco por qué. Nos basamos mucho en los contenidos específicos de la física y de los autores. Esto se manifiesta tanto en algunos programas que aparecen, los primeros programas que aparecen de física general y física particular, que era como se dividía la física dentro de la formación filosófica. Y bueno, después, avanzado el tiempo, aparecen algunas publicaciones periódicas del país, de algunas sociedades universitarias, algunos primeros elementos que hablan un poco de la experimentación científica en el campo de la física, sobre todo en la electricidad. La electricidad es como el primer tema, si quiere,
completamente físico, que es uno puede trazar, si se tiene una línea de 800 hasta la Facultad de Medicina, como el gran problema de la física, ¿no? Y de la física de estas personas, ¿no? No estoy hablando de que no hubiese otros problemas en la física, sino que el abordaje de estos autores que vamos a ver. Vamos a presentarlo como en 3 etapas. Esta etapa preuniversitaria, y esto que algún historiador argentino haya llamado por los fisicistas. Vamos a explicar un poco quiénes son esos fisicistas que comienzan su actividad, obviamente en la formación filosófica que se daba en instituciones eclesiásticas, pero fundamentalmente son quienes dentro de la filosofía y usando la física, y sobre todo los avances de la física, intentan romper con modelos, con todo el modelo aristotélico de la física, ¿no? Entonces, esto es como un primer movimiento. Algunos nombres vamos a ver, y estos si bien se dan en Argentina, en el contexto del Colegio de San Carlos de Buenos Aires, algunos de esos primeros fisicistas, como se les llamó, viajan a Montevideo y tienen contactos con Montevideo. Ahí podemos ver como ese viaje de esos personajes, el primer impacto de esta visión de que la física puede ser la herramienta para dejar de hablar de los temas clásicos de la filosofía natural en términos filosóficos y poder trabajarlos en términos físicos, ¿no? A la luz de algunos autores que se manejan de la época de Newton, más adelante Faraday, Leibniz, las referencias que invitan a pensar a la filosofía, responder las preguntas de la filosofía desde la física. Y después hablar un poco de la física general y particular, que era cómo se dividía la física dentro de la formación filosófica. Vamos a hablar de la creación de la Universidad de Montevideo, y ahí vamos a ver las dificultades que tiene la idea de que la física salga de la formación filosófica, quede como una cátedra de físico-matemática durante mucho tiempo, y después una etapa final, donde aparece la Facultad de Medicina y la Facultad de Matemáticas, donde se incorpora con una perspectiva muy determinada los cursos de física en esas nuevas facultades. ¿No? Es un poco el derrotero. Y bueno, no voy a hablar todo porque me molesta, pero me parece importante mostrar que esto es la clave geográfica. Tenemos que entender que la formación filosófica en el Río de la Plata tenía 2 grandes polos y 2 grandes centros. Uno era la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba, la formación filosófica se dividía en un primer año que estaba dedicado a la lógica, un segundo año que estaba dedicado a la metafísica, y un tercer año donde se trabajaba la filosofía moral y la ética. En el Colegio Universitario de San Carlos, a partir de un personaje que se llama Diego Olivares, no parece nombrado acá, pero es quien impulsa, si se quiere, una transformación en la educación filosófica, cambia la forma de enseñanza, y se tiene el primer año de lógica y metafísica, y en el segundo año se empieza a hablar de física general y física particular, ¿no? Vamos a ver un poco qué implicaba una física general y una física particular, pero es el Colegio de San Carlos de Buenos Aires, donde muchos montevideanos viajaban para formarse, porque acá no existía todavía la universidad. Estamos hablando de 1775 hasta 1849, un poco antes, porque acá hubo incluso educación superior. La física, y de vuelta a esto, ¿no? Es como la herramienta, y a partir de las lecturas que se hacían de Newton, sobre todo, también de Galileo. Sobre todo, esos autores sirven como para discutir las viejas tradiciones esotéricas, escolásticas, que eran el predominante de la formación filosófica. Entonces, ahí podemos ver que hay como una suerte de entendimiento por parte de este grupo intelectual, es muy reducido, estamos hablando de pocas personas siempre, ¿no? Pero que entienden que los avances que se dan en el campo de la física, y algunas cuestiones en la física particular, en la física experimental, que tienen que ver con los avances en el estudio de la electricidad, empiezan a mostrar que las preguntas que respondía la filosofía tienen que ser respondidas de otro lugar, ¿no? Y ahí aparece como el balance de la física. No voy a ahondar un poco en Manuel Gregorio Valores, es quien funda, si se quiere, quien lleva adelante este movimiento que se da a llamar
XVII. Estos son algunos de los nombres. Arenado de Zabaleta es quien da el primer curso de física en 1777 en Buenos Aires. Manuel Gervasio Giles también es alguien que se forma con Boscovich en Europa. Boscovich es un filósofo, un físico europeo que de cierta forma tiene discusiones con Leibniz y con Newton en su época y discute un poco sobre todo las consecuencias de los hallazgos en la principio matemática de Newton. Y después estos autores, José Víctor Lamas, Alejo Villegas y Larrañaga, son quienes se forman también en el Colegio Militar de San Carlos, pero quienes traen especialmente a lo que fue la Casa de Estudio Superior de la Universidad y después los primeros cursos de la Universidad de la República, las primeras ideas y los primeros cursos dentro de la formación filosófica de física. De vuelta, es un movimiento que se ve algunos, sobre todo ocurre en el Colegio de San Carlos de Buenos Aires, se busca, ya nombré, un abandono de la filosofía escolástica y con importancia de la filosofía. Pero acá también hay que hacer una salvedad, que es, esta gente estaba muy lejos de hacer una física experimental en ningún sentido. ¿Sí? En algunos casos se habla un poco de la reproducción de lo ya avanzado del siglo XIX, del experimento de la botella de Leyden, de la electricidad, pero son casos muy concretos de cómo ciertos problemas buscaron réplicas en estos cursos. Sobre todo, no debemos olvidar que si bien hay una preponderancia, un realce de la física en este momento, nada había, en cuanto a experimental, o por lo menos no hay evidencia de que se realice física experimental en ese periodo. En lo que se llama la física particular. Lo que quiero decir con esto es que, si bien la perspectiva realza el papel de las ciencias naturales y las ciencias físicas en particular, sigue siendo una discusión claramente filosófica, ¿no? Está dentro de las discusiones filosóficas, por tanto, desde la perspectiva más moderna que podemos tener hoy en día sobre ciertos problemas que se intentaron tratar, ¿no? Hay una cita muy larga, pero se realza constantemente. Este es el libro de Guillermo Furgo, que es un historiador argentino, que realza, que introduce esta idea del físico, el concepto de físico, ¿no? Y el motivo, ¿no? El motivo de discutir filosóficamente. No era una forma de ahondar, si quiere. Esto también tiene que ver con el problema de la maleabilidad que está anunciada en el título, ¿no? En el sentido de que la física en este momento, o por lo menos como era concebida, no dejaba de ser una parte de la filosofía, es decir, nadie concebía a la física desde un desarrollo autónomo. Eso creo que costó mucho entenderlo a lo largo del siglo XIX. Vamos a ver un poco de discusiones esto, pero tiene que ver con esto. Esta primera etapa concibe a la física general y la física particular como una forma de explicar viejos problemas filosóficos. Y sobre todo lógicos. También como exactamente. Sería la generalidad allí. En los programas aparecen categorías como teoría del cielo, que son bien aristotélicos, de los escolásticos, como ahí aparece también naturaleza de los cuerpos físicos, esta forma de usar este tipo de conceptos y considerar que la física, al momento de conocer, está conociendo la naturaleza de esa materia, ahí acarrea estos conceptos aristotélicos, escolásticos, que eso paulatinamente se va a ir, va a ir separándose, ¿no? El enfoque con lo experimental para ir cambiando. Eso es lo que es una Sí, a uno, si uno hace una comparativa de dos programas de curso de física general, 1795 y 1839 de Montevideo, ahí puede ver, si se quiere, cómo aparecen ciertos elementos mucho más concretos, ¿no? Hay una perspectiva claramente más filosófica, ¿no? La preocupación por la naturaleza de las cosas, que es una preocupación filosófica, empieza a dejar de lado y lo que empieza a estudiar, si se quiere, son algunos ejercicios que tienen más que ver con el entendimiento de los fenómenos físicos, ¿no? Y esta comparativa que hemos hecho, dando un poco los programas, nos permiten ver cómo lentamente, paulatinamente, hay que ser bastante modestos en
acá, pero cómo hay como una forma de comienzo de autonomía de la física cuando uno empieza a reconocer problemas propiamente de los fenómenos naturales que no tienen la preocupación que aparece en la formación filosófica sobre la esencia, la naturaleza, conceptos que arrastran mucho. Esto es una pequeña descripción, si se quiere, del cuadro anterior, ¿no? El gran autor claramente es Newton, ¿no? Y también es bueno decir que hay también rastros de que hay una revisión crítica sobre el orden. Es decir, Newton aparece como la gran referencia, es una referencia muy vaga en muchos casos, menos la evidencia material que podemos encontrar en los documentos. Pero también hay referencia a estos otros autores a partir de estas personas que tuvieron vínculo con otros filósofos que, de cierta forma, en la época discutieron. ¿Quién es Moscovich? Moscovich es un autor, no me acuerdo ahora del origen porque es un estado que ya desapareció, es un autor que se forma con Leibniz y que básicamente lo que él propone es tratar de entender la naturaleza de los cuerpos físicos, la matematización, incorporar esa matematización, pero incorporar el concepto de simetría. Es un autor que sobre todo ha sido, filosofía de la física ha sido retomado, porque es el primero a demostrar que la naturaleza se conforma de forma simétrica, o por lo menos, también es muy filosófico. Y él intenta, de cierta forma, tomar las críticas que Leibniz hace a la física de Newton, incorporando la idea de un ordenamiento simétrico de la luz, ¿no? Cómo se distribuye la luz. Entonces, él quiere mostrar, con procedimientos matemáticos que yo no sabría juzgar, pero que, sobre todo con esta idea de que la naturaleza se contiene una conformación simétrica. Es un autor, de vuelta, no era muy conocido, es un autor que filosofía capaz un poco más conocido, pero que muestra que Newton, si bien era la referencia ineludible, también había conocimiento de por lo menos que personajes de la época que podían estar discutiendo. Es decir, no era una adopción casi artística de esa filosofía. Y bueno, nada, acá lo último, lo que nos parece que es muy claro es el problema de la electricidad que aparece como el gran tema y que vamos a ver más adelante. Esto también lo vivimos rastreado, es decir, este cambio, esta idea, esta concepción de pensar científicamente los grandes problemas del mundo, los fenómenos de la naturaleza, aparece en algunas publicaciones. Esta de la Abeja de Plata de 77 es como una propuesta periodística totalmente nueva, es decir, pensemos que el país era, sobre todo en la formación de su intelectualidad, muy basada en la jurisprudencia, ¿no? Hombre de leyes y hombres que dirigir a partir de sus conocimientos del país, y aparece este tipo de publicaciones donde se hace un énfasis constante en la necesidad de cultivar las ciencias naturales y las ciencias físicas para la atención a la mirada científica de los problemas sociales y la aplicación, ¿no? de los nuevos conocimientos. La idea de aplicar... Era una revista. Era un periódico, un personaje bastante interesante, que me parece un socialista, nada, eso, que introduce ideas un poco diferentes de lo que uno puede rastrear en los periódicos de época. Bueno, ahora dejo... Bueno. Claro, y también está bueno tener presente el contexto histórico de Uruguay en ese momento, porque Uruguay ahí está atravesando lo que es la modernización. Entonces, estos intereses de este tipo de conocimiento más bien aplicado a la industria, también va a pasar en el caso de cuando lleguemos a la Facultad de Medicina, el tipo de conocimientos, ese tipo de conocimiento que aporten, ¿no? a los proyectos políticos en ese momento, ¿no? Como lo es, en ese caso, todo lo que implica la modernización en Uruguay, que tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Medicina, que me adelantó con el proyecto higienista. Entonces, eso tiene que tener un sustento científico para llevarse adelante. Entonces, también este tipo de intereses de algunos personajes también tiene que ver con eso, ¿no? con acompañar ese proceso histórico que Uruguay está atravesando.
Bien. Ahí, a ver si lo ven, sí. La Universidad Mayor de Montevideo, que es en 1849, ahí vemos la clasificación, o sea, la Universidad Mayor de Montevideo implica la educación primaria, secundaria y educación científica profesional, donde se desligan estas facultades, que en realidad, si bien llevan el nombre de facultad, serían más bien cátedras en ese momento, así como facultades. La que tenía más autonomía, como mencionaba Juan, es la de jurisprudencia, pero el resto, bueno, había algunas cátedras, pero eran más bien cátedras que impartían este tipo de conocimiento. Y nos interesó, un poco nuestro estaba en la Facultad de Ciencias Naturales, ¿no? Que aparecen este tipo también de temáticas o cátedras, tiene que ver con matemática trascendental, su aplicación, que en este caso no encontramos tanto registro de esto de su aplicación, pero asociamos a que tiene que ver con, dentro de lo que es matemática trascendental, luego posteriormente la facultad, con la fundación de la Facultad de Matemáticas, que ahí ya se formaban ingenieros agrónomos, arquitectos, y después principios de la agricultura, botánica, química, navegación y arquitectura serían las temáticas, esas carreras que en ese momento se impartían. Bien, acá Benito Lamas es otro de los personajes relevantes que encontramos. Él en su cátedra, ¿no? Primer año, eran los tipos de conocimientos que impartía: aritmética, álgebra, ecuaciones de segundo grado, ingeniería elemental, ahí trigonometría, geometría, y esta idea de física general que aparece, tratando de hacer esta separación o esta explicación, donde vemos allí que hay un intento de esa separación de la física con respecto a la filosofía. Y cuando hablamos acá de filosofía, estamos hablando de escolástica. Entonces está bien tener presente, porque este movimiento que es más positivista, que va a hacer en este proceso que vamos viendo, que la física se vuelva más autónoma, o ese interés en la física en sí misma, también es el movimiento filosófico, el movimiento positivista. Entonces, en este caso, esa separación que se va dando, esa física general de la escolástica, sería eso, filosofía en ese sentido, entenderlo por lo menos hasta este momento, ¿no? Aún así, igual se dictaban por profesores de filosofía, porque no había formación de físicos acá en la región, entonces eran personajes formados principalmente en filosofía, con algunos otros estudios y interesados en el tema, ¿no? Como el caso de estos dos personajes, que son Alejo Villegas, que ocupó la cátedra de Físico-Matemáticas, y de Alfredo Pasquier, también. El siguiente año era catedrático de esta cátedra. En este caso, a ver, y acá lo que, bueno, nada, acá lo que pasa en esa estructura que se establece en el primer acta de creación de la Universidad de la República, se dice: vamos a crear todas estas facultades que van a estar compuestas por esto. En los hechos, nada de eso pasa. Es decir, no había plata, en ese momento no había plata para la universidad, y básicamente los cursos que, cátedras, que sobre todo se trabajan porque había más gente formada, era la de jurisprudencia. Creo que en este periodo solo una persona se forma en ciencias naturales, que es obvio. Bueno, sobre todo formándose mucho en Argentina. Entonces, la cátedra físico-matemática, de vuelta, al salirse de la filosofía, queda como una cátedra sola, ahí sin saber bien un poco qué destino podía tener todo ese tipo de formación. En una cátedra aislada, y lo que dice ahí un poco las actas es que esa cátedra tiene muchas dificultades para ser tomada por profesores, porque no había formación con esto, y no había plata, ¿no? Y lo que se dice es, en las actas universitarias, las primeras actas de 1950, que necesitaba plata para comprar bibliografías sobre temáticas que claramente, a mediados del siglo XIX, necesitaban una bibliografía internacional que el país no tenía en su momento. Entonces, el reconocimiento
situación de la cátedra de Físico-Matemáticas, que era el único espacio dentro de la universidad donde se mantenía física. No, bien, bien. Otro personaje relevante de esta época es Amadei Jacques. Él viene recomendado por von Humboldt y tenía formación en filosofía, llega a Uruguay recomendado. Entonces, lo curioso, lo relevante en este caso, que él vino con un equipamiento, ¿no? Para esta idea, o justamente un poco incluir o tener presente la física más experimental, ¿no? Esta idea de la física particular. Entonces, él viene con material instrumental, ¿no? Con un gabinete de física, con esta perspectiva más de una física aplicada, una física práctica. En esta cita que incluimos de él, tiene en cuenta la situación de la región. Entonces ahí vemos que dice, bueno, sería inútil y casi ridículo traer especulaciones metafísicas a un país tan nuevo, para el que lo más conveniente es una enseñanza práctica, sobre todo de ciencias aplicadas a la agricultura, al comercio, a la industria. Bien, entonces ese equipamiento traía todo un montón de materiales para poner en práctica determinados experimentos. Entonces ahí vemos que traía microscopio, aparato para medir luces eléctricas, figuras de relieve para estudiar la geometría, modelos a escala. Esto es como un caso anecdótico porque en sí, como veíamos, no habían recursos en ese momento, entonces no habían recursos para pagarle a este docente o a este científico que vino con toda esa impronta, entonces se tuvo que ir a Uruguay, y en principio se fue a Argentina y después a Paraguay. Pero en este caso influyó posteriormente, poco tiempo que estuvo, en otros personajes posteriores como Claudio Williman, y que vamos a ver, y eso es un caso anecdótico que aportó en su momento, y lo curioso es eso, que al no haber recursos se tuvo que ir, pero venía con una impronta justamente para aportar a esta idea de física que vemos que va cambiando a medida que determinados personajes vienen con determinadas perspectivas en torno a qué es ese conocimiento que puede aportar a la región. Y bueno, y como veíamos, en este recorrido aparecen estas nuevas instituciones, como la Facultad de Medicina, que es, voy a avanzar un poco, que se funda en 1875, también, como les mencionaba, como parte, nos presenta también el contexto de Uruguay, y esta idea de, bueno, de este proyecto higienista, este tipo de conocimientos en torno a lo que es la salud y la medicina, empezó a ser necesario, especialmente. Entonces también un poco el fundamento de que en esta época se funde o haya más movimiento respecto a algunos personajes para que se funden específicamente y sea más autónomo. Porque medicina, desde que se fundó la Universidad Mayor de Montevideo, había un espacio para la medicina, pero no era autónoma, ¿no? Y no fue fácil tampoco la fundación de la Facultad de Medicina, estuvo bastantes años en idas y vueltas burocráticas para poder instalarse como tal, pero bueno, en 1875 se funda específicamente con 2 cátedras, que es de anatomía y fisiología humana, en principio. Y después, posteriormente, que es lo que nos interesó a nosotros, en 1877 aparecen estas cátedras de física médica y biológica, en el cual aparecen allí esta nueva forma de entender y de considerar el conocimiento físico, en este caso aplicado. Acá vemos que en los programas, que es parte de, bueno, acá estas serían otras cátedras que también están relacionadas, física o química, y después el Instituto de Radiología, que va a ser bastante relevante también. En el caso de esta cátedra de física médica, el personaje relevante está allá, que encontramos que es Jacinto de León, se formó primero, de ahí no lo agregué, pero primero fue maestro, se formó en medicina, en cirugía, y es el primer neurólogo de Uruguay. Bien. En este caso, Jacinto de León, bueno, al ser neurólogo o su interés en la neurología, dio lugar a que él se especializara, tuvieran presente el conocimiento de la electricidad, ¿no? Entonces acá la física médica, si bien la física aparece
en los programas como con esa autonomía separada de la escolástica, de esos problemas generales, está sujeto igualmente a esta idea de la física aplicada a algo, que es esa idea de la utilidad, ¿no? En este caso, la física médica, que es el conocimiento de determinados fenómenos con la finalidad de aplicarlos tanto a diagnósticos, tratamientos médicos. Ese era el centro o la finalidad del conocimiento de la física en la Facultad de Medicina. En este caso, por ejemplo, la electricidad, que es, bueno, entender la electricidad para posteriormente tratar de aplicarla de alguna forma, ¿no? En este caso en el organismo, porque, bueno, la neurología sobre, ¿no?, los nervios es lo central en este estudio. Entonces, bueno, fue precursor también a raíz de esto de la práctica de físico-diagnósticos, luego se conocerá como neurofisiología, clínica y psicoterapia. Estas son algunas de las fuentes en las cuales encontramos, ¿no?, las lecciones de electricidad médica, que es un compilado de diferentes publicaciones que hizo en algunas revistas como específicas, como de la Facultad de Medicina, o en algunas revistas universitarias más generales, como esta que se llama Los Debates. Jacinto León publicaba sus clases. Entonces, lo que dictaban sus clases lo publicaba en esas revistas, y después posteriormente hizo un compilado, un libro, en el cual lo llamó Lecciones de Electricidad Médica, y ahí vemos algunas referencias de lo que encontramos en torno, bueno, a qué referentes tenía y qué tipo de contenidos y cuál era su posterior aplicación, ¿no? Este esquema en parte quiere reflejar eso. Por ejemplo, en el caso de los tipos que después se conocerán como los tipos de electricidad, pero las referencias que encontramos es, por ejemplo, de Franklin, los experimentos, en algunos casos recreaba también los experimentos, podemos ver en esas lecciones de sus clases, la electricidad atmosférica, el experimento de la cometa, cómo ese tipo de conocimiento después le sirve o es útil para entender el funcionamiento de electromotores estáticos y diferentes máquinas que se usan para algunos tratamientos, como en este caso la franklinización o baño eléctrico, que eran determinados tratamientos médicos de esta rama de la neurología. También Luigi Galvani era otro de los referentes que se impartía conocimiento sobre sus teorías, y esta discusión que hay también entre Galvani y Volta, recrean sus cursos, ¿no?, en torno, estas discusiones del siglo XVIII, en torno, también son bastante filosóficas, porque acá se pregunta, bueno, ¿qué es la electricidad?, ¿no? Si bien en el caso de la electricidad, la experimentación ayuda, digamos, a ir comprendiendo algunos aspectos, la idea de qué es la electricidad o la naturaleza de la electricidad hasta el momento no estaba clara, y Jacinto León lo reconoce también. Entonces, eso estaba bueno resaltarlo o tenerlo presente, que si bien hay una finalidad más práctica con respecto al tipo de conocimiento de física, también está ese reconocimiento de los límites que había en ese entonces en torno a los conocimientos que se vienen conociendo de la época o los antecedentes. Entonces, acá también, en el caso de la idea de la electricidad constante, el experimento de la rana, también se recreaban los cursos, daban lugar a fundamentar la electrofisiología, por ejemplo. En el caso de Volta, el invento de la pila eléctrica, ¿no?, y esta idea del concepto como del fluido eléctrico. También de Faraday, que es también bastante relevante y le dedicó bastante extensión en sus clases, el principio de la inducción electromagnética, cómo esos determinados principios también dieron lugar a esa transformación de las prácticas médicas, ¿no? Los aparatos parádigos también empiezan a aparecer también esta incorporación de los propios nombres, ¿no?, como aparato parádico, de electroterapia, la aplicación de la electrólisis como agente de curación. Y también Jacinto León es el primero en enseñar y traer la idea de radiación electromagnética. Bien, los rayos X, todavía el Instituto de Radiología se funda en 1903.
ya finalizando los 29 años que Jacinto León fue catedrático de esta cátedra de física médica, y él fue el primero en incorporar y traer este tipo de conocimiento también. Entonces, en este caso vemos cómo el conocimiento, estos conocimientos de la física, al tener un interés de una aplicación inmediata, práctica, se aleja totalmente de esto que veíamos, de estar subordinado, sujeto a la escolástica, o no aparecen más esas categorías en los programas generales, como, bueno, qué es la naturaleza de la materia. Eso vemos una autonomía, sin embargo, no se enseñaba todavía la física por la física en sí misma, ¿no? o lo teórico de la física, sino que si se enseñaba algún aspecto era principalmente para una aplicación, para atender la aplicación. Y acá recojo, para finalizar este aporte de Jacinto León, esta idea que les mencionaba hace un ratito, que él afirma, dice, bueno, no se conoce todavía la naturaleza íntima de la electricidad hasta el momento, dice, pero sabemos que es una manifestación de la energía universal, es una fuerza, el calor, la luz, el trabajo mecánico, el viento que se manifiesta en esta forma particular que denominamos electricidad. Entonces, hay un reconocimiento, ¿no?, en esos aspectos teóricos, experimentales que traía, también de que, bueno, también reconocer las discusiones de la época, ¿no? Bueno, si bien no sabemos qué es la naturaleza de la electricidad, sí podemos usarla y podemos avanzar en este tipo de conocimiento, podemos aplicarlo, pero eso queda sujeto, o está abierto todavía esa discusión que es más de índole filosófica. Eso era también parte para mostrar también que esos aspectos filosóficos están presentes también, ¿no? O ese reconocimiento de cuando se llega a algún tipo de conocimiento, alguna pregunta un poco más general, que ya roza con las preguntas o cuestiones filosóficas, también los científicos, en este caso médicos científicos, hay un cierto reconocimiento de eso. Pasamos a la primera. Bueno, de Facultad de Matemáticas no podemos decir demasiado porque no hemos encontrado mucho material en los archivos. Se crea en 1888. Claudio Williman es quien ocupa la primera cátedra de física aplicada, que es un diseño que lo crea él y que se transforma en 1894 en una física industrial. En ese momento la universidad estaba constituida, creaba estas nuevas facultades, pero existían también sociedades que funcionaban de tipo paralelo. Había una sociedad que era una sociedad universitaria, que reunía a muchos intelectuales de la época, que también hacía cursos, dictaba seminarios, bueno, tenía sus estatutos de funcionamiento, ¿no? Y Claudio Williman, como bachiller, empieza a dar cursos ahí. Y ahí, si bien no encontramos programas, los archivos de la Fundación de la Facultad de Matemáticas, programas, perfecto, solo tenemos listas de estudiantes de esa época que básicamente cuentan qué van a hacer. En la Facultad de Matemáticas casi todo el mundo se anotaba para hacer ingeniería, claro, para ser agrimensor y arquitectura, ¿no? Había pocos intereses, otros intereses. Y Williman, en esos cursos que daba la sociedad universitaria, publica en 2 o 3 ocasiones esto: una física aplicada y una física industrial. Son los cursos que le tocó estudiar, ¿no? El primero de la física, las aplicaciones de la física, se la llama la electricidad y la fuerza motriz, y el segundo, si se quiere, texto que publica en la sociedad universitaria, en la revista de la sociedad universitaria, es la utilización de la fuerza motriz. O sea, y lo que hacen esos textos Williman es constantemente reconocer los beneficios prácticos y aplicados de la electricidad en diferentes ramas de la productividad de una sociedad. El conjunto hay como 2 características sobresalientes que se tienen en esos textos. El primero es son las referencias prácticas y aplicables de estos nuevos conocimientos que se tienen en base a la electricidad y las potencialidades que esos conocimientos pueden llevar a las sociedades, es decir, una lógica muy asociada a esto que decía Evelyn, ¿no? La idea de cómo la ciencia o los avances de la ciencia, sin conocerlos del todo bien,
el sentido de que no se tiene una real, me parece ser que no hay un conocimiento matemático, si se quiere, de cómo funcionan estas leyes del determinismo, ¿no? Si bien se conoce por Maxwell, nadie parece poder reproducirlo de forma clara y certera. Sí es bien claro que hay un interés y un conocimiento bastante ahondado en los textos, los libros de texto, sobre todo de origen francés. No hay referencias a otro mundo académico que no sea el francés, para aplicar estos conocimientos, ¿no? Y acá aparece la idea de los inventos, ¿no? Los inventos es como el gran eje de interés de todo este mundo académico, universitario, nacional, que generalmente aparece en las revistas, aparece cada vez más al final, secciones que se llaman como las crónicas científicas, ¿no? Las crónicas científicas lo que dan cuenta es se inventó tal cosa que ayudaría a, ¿no? Una suerte de concepción de la ciencia basada sobre todo en la idea del invento. Esos cursos trabajan estos temas, ¿no? Pero vamos a ver que temática, acústica, aparece generalmente la idea de las aplicaciones industriales de cada uno de estos problemas. No quiero andar más porque me está llegando el calor. Sobre todo lo que me parece bastante llamativo, lo que pareció bastante llamativo es que, bueno, no es llamativo, pero bastante determinante es que la bibliografía utilizada por Dr. Williman, que parecía ser alguien, bueno, fue alguien que después fue presidente, ¿no? En Uruguay, en el periodo intermedio de Valle, comenzó en el siglo XIX, es la referencia generalmente, sobre todo, a la misma bibliografía francesa. Eso nos puede dar, un análisis más fino que no voy a hacer ahora, pero nos puede dar bastante explicación de por qué la aplicabilidad del conocimiento físico era mucho más importante que el entendimiento de la naturaleza misma de esos. Y después, bueno, esta larga cita de todo para ver el tipo de nombres, ¿no?, que utilizaban el enfoque de estos autores, ¿no? Y bueno, nada, para cerrar y no aburrir demasiado, creemos que para entender qué pasó con la física en este periodo, hay que tratar de primero que nada, obviamente, salirse de entender y no caer en el mismo, pensar de que la física es lo que conocemos hoy, sino es un concepto que tiene que ir ganando autonomía paulatinamente. Ese concepto que va ganando autonomía encuentra dificultades. El momento que, por ejemplo, si uno ve desde el comienzo su relación clara con la filosofía, el paso hacia la creación de la Universidad de la República, donde queda como un concepto dentro de una cátedra que se llama físico-matemática, pero que no responde claramente a una orientación determinada, ¿no? La formación de nada. La cátedra físico-matemática, porque las ciencias naturales no eran una formación de parto. Después una aplicabilidad clara en el campo de la medicina, o en el campo de la arquitectura, o en el campo de la agrimensura, ¿no? Es decir, o la idea de la física como una forma, o los inventos de la física como una forma de aplicabilidad para el desarrollo de la sociedad. Entonces, la física parece ser algo que maleable en ese sentido, ¿no? En el sentido de que es según los actores que toman esos cursos, a veces sin quererlo, a veces porque no había otra gente, y a veces porque hay una orientación determinada, es que la física empieza como a construir, si se quiere, su lugar, ¿no? Es difícil hablar de autonomía, porque a medida que se separa de los problemas filosóficos, pero que pierde las preguntas filosóficas, que es la naturaleza de la electricidad, ¿no?, también va perdiendo la posibilidad de la autonomía. Porque si todo conocimiento físico está supeditado a una aplicación directa, la pregunta por la naturaleza misma también se vuelve importante si queremos la autonomización de esa disciplina, ¿no? Entonces, hay como un desfasaje, hay como una línea bastante fina entre lo que es
tener a la física para responder preguntas filosóficas y olvidarse, si se quiere, de los fenómenos físicos, y solo prestar atención a los fenómenos físicos para atender preguntas que no tienen que ver con la medicina o con, no sé, con otro tipo de formación. Por eso esto lo pusimos como 3 posiciones, si se quiere, para ver esa manera de vida. Una primera filosófica, es decir, la física sirve para dar respuestas a discusiones filosóficas de antaño, ¿no? Mucho rápidamente. Una posición de incertidumbre en el sentido de que cuando se crea la cátedra de físico-matemática, se crea esa cátedra, se la provee muy precariamente de docentes, ¿no? Del Yaques, Paquier, Villegas, gente que va, da un año de curso, no le pagan y se va, ¿no? A otros lugares para sacar, pero que nadie sabe para qué se tiene esa cátedra. Y una tercera etapa es que se recuperan, sobre todo a la luz de los inventos, ¿no? Que promueven los conocimientos de los descubrimientos en física y la aplicabilidad de esos descubrimientos en facultades como la de medicina y matemáticas. Entonces, quizás como para ir cerrando esta bibliografía, lo que ir cerrando es quizás lo que podemos mostrar en esta primera etapa de la investigación es que la física, lo primero es que existe constantemente durante todo este periodo, a veces con mayor presencia, a veces con menor presencia, pero parece ser algo de relevancia para los actores que toman decisiones en cuanto a la construcción institucional de la universidad. Lo segundo es esto mismo, ¿no? Si bien hay como varias genealogías, ¿no? Hay como varios orígenes de esa física, ¿no? Un origen bien filosófico, un origen claramente aplicado, sobre todo los movimientos para ciencias aplicadas por la medicina, y que hasta ese momento, quizás lo vamos a poder ver mejor con la creación de la Facultad de Ingeniería, cuando la Facultad de Matemáticas se separa, crea la Facultad de Ingeniería, no diría ni siquiera en esa etapa inicial, sino más bien con un cierto tiempo posterior, los problemas de la física, para hablar de una disciplina científica de la física autónoma, propia definición de problemas, vendrá mucho después, ¿no? Pero quizás esto puede mostrar como algunas preocupaciones que pueden ser preocupaciones actuales también tienen como una línea tenue en todo este periodo, que es, si quiere, solo la primera etapa de lo que realmente ya estamos viendo va a explotar en cuanto a cátedras, a publicaciones, escritos sobre física a partir del 1900. Y bueno, era eso, pero no haya sido demasiado bueno. Y muchas gracias a todos por la atención. Yo tengo una duda y una pregunta. Porque vos hablas de ampliar el mismo, de deserciones de la necesidad de experimentar para descubrir más una visión filosófica, contemplativa del aprendizaje. Te puedo leer rápidamente. Yo creo que Tolstoy sigue en nuestro corazón. No, obvio. Mayor de los respetos. Quería entender un poco más qué es eso. Para enseguida tener la pregunta que este señor que se llama Manuel Gregorio Álvarez, que es quien impulsa como uno de los principales actores del fisicismo, él dice así: si preguntáramos a Aristóteles cuál es la naturaleza de un cuerpo diáfano, responderá sin trepidar y en tono magistral que es aquello por lo que el cuerpo constituye la especie de onda. La parte más linda dice, y de ahí no pasa su ciencia. Es ciertamente sorprendente, y hoy nos maravillamos de ello, que después de 1000 y más años reine aún esta secta, la peripatética, en las escuelas, tiranizando los entendimientos, que ya no saben sus secuaces otra cosa de la forma, sino que la forma de las piedras es la petreidad, la del fierro es la ferreidad, y la del queso es la queseidad. ¿Ah? Entonces, ese tipo de visión sobre la filosofía aristotélica, ¿no? Que
que hace que una cosa sea lo que es. Pero como Y esa es visión existencialista. exacto, de- la esencia del cuaderno es la cuaderneidad del cuaderno. O la pregunta es por la naturaleza de la materia, no tanto por otros aspectos que el experimental te lleva a contestar, sino centrarse en eso, como que no hay, deja bastante de lado muy general. Eso está como un movimiento más anti-aristotélico para ir como en contra de eso, aunque Aristóteles también tiene su faceta como empírica, que también es relevante, pero por ese lado, ¿no? El movimiento anti-aristotélico. Sí, y sobre todo me parece que también hay una suerte de abandono de esas preguntas. Es decir, en cierto sentido, lo que hay es, si seguimos preguntándonos los fenómenos a partir de la esencia, poco vamos a poder decir, sobre todo porque estamos viendo que hay gente que dejó de hacer esas preguntas y logra resultados y logra comprensión de fenómenos sin necesidades de preguntarse el por qué. No, justamente. Entonces la pregunta viene un poco así que los historiadores verdaderos son reticentes de hablar del presente. Pero yo veo que ese conflicto ahí existe, ¿no? Hoy, de una manera, se parametriza entre los quizás una versión moderna de la ciencia aplicada para resultados inmediatos, capitalistas o bienestar inmediato, y la ciencia fundamental, a veces Sí, entiendo. Lo primero que hay que aclarar es que no somos historiadores. Esto que hay que aclarar cada vez que no se tiene un título en el Uruguay de hoy. No somos historiadores. Tenemos formación en filosofía y la filosofía de la ciencia tiene que trabajar mucho con esto. Lo segundo es que la perspectiva que nosotros traemos para pensar la historia de la física es precisamente una idea de que, porque creemos que es algo no solo en la física, en cualquier tipo de disciplina. ¿Cómo se construye la autonomía de una disciplina? No es simplemente a partir de los descubrimientos que haga sobre su relación de los conocimientos con su naturaleza, sino también la validación de ciertos problemas y las formas y las metodologías que históricamente van dando forma a un corpus que define después los problemas relevantes de una disciplina, las metodologías relevantes de una disciplina. Entonces, en ese sentido, hay una reivindicación de la perspectiva que nosotros queremos trabajar, es que para entender en este caso de la física en nuestro país, por qué los problemas de hoy son los relevantes, o por qué ciertas líneas fueron más preponderantes que otras a lo largo de la historia de la física en nuestro país, nosotros tenemos que hacer un recorrido histórico. Eso no se genera sui generis, no es una cosa así, tiene que tener su historia, a veces es difícil de rastrearla, a veces es caótica, es arbitraria, pero la disciplina, ¿no? Sobre todo la autonomía de la disciplina, es decir, que una comunidad pueda definir sus propios problemas y plantearlos, y eso requiere una historia. Creo que, bueno, esto es algo que hemos hablado con Nicolás, con Ítalo, con Alejandro varias veces, la idea de que tendríamos que tratar de encontrar esos trazos, y esto es un primer esbozo. Yo creo que después hubo gente que sí entendió que se necesitaba, sobre todo creo en la década del 40, 30, 40, se necesitaba una formación más en la ciencia pura para entender mejor y no solo aprender los inventos o cómo funcionan las máquinas, ¿no? Tratar de generar conocimiento propio. Eso creo que es una etapa posterior. Primero, los textos que relatás recuerdan a José Arcadio Buendía hablando de los aparatos de Melquiades, una cosa media de fascinación por la modernidad, pero desde una perspectiva no propiamente científica, sino más bien como claro, donde el límite eso es interesante. Segundo, un comentario que es que esto que ustedes relatan también nos describe a nosotros, que nosotros fuimos a hablar con ustedes preocupados por una cuestión pragmática de cómo registrar institucionalmente la historia de la física en el Uruguay.
Y me parece que es interesante el fenómeno que ustedes van y se ponen a estudiar el problema. Y nos sorprende en el sentido de que aparecen verdaderos estudios de una cosa que nosotros veíamos en una cosa utilitarista, ¿no? ¿Me explico? Bueno, creo que también, bueno, la historia es el círculo y pasa esto mismo, de que así como uno puede pensarlo con la física, también pasa con la historia de la física, que uno puede pensarlo desde una perspectiva pura o pensando en la disciplina en sí. Eso. Si alguien que está por Zoom quiere hacer preguntas, puede activar el micrófono. Internet. Sí, complementando lo que decía Nico, a mí me pasó hace muchos años que una vez tenía un cartel en la facultad de los 100 años del Instituto de Tallos Materiales. Y yo dije, ¿cuántos años tiene esto de física? Y fue muy difícil de contestar esa pregunta. La que se prendió a buscar información fue la realidad secretaria en ese momento, Amelia. Y Amelia encontró un texto de Ana María María Laura Martínez. Ana Laura Martínez, publicado en una revista española. La contacté y ella pudo encontrar el año de 1947 como el año que se creó este instituto. Y a partir 1941, gracias. Y a partir de ahí fue como, bueno, ¿qué pasó desde ese año hasta lo que teníamos nosotros en el registro, que era en el fin de los 60, en donde había entrado el pollo, donde había entrado Marta, donde había gente que estaba en la vuelta que conocía? Y ahí empecé a masticar, bueno, hagamos la historia de esto, busquemos información. Y eso fue en mi cabeza el inicio de este proyecto. Y sentarme acá, escuchar hablar del siglo XIX, me parece fascinante, ¿no? O sea, es cómo ustedes lograron mostrarnos a nosotros que historia tiene las cosas y que en aquel campeonato entre filosofía y física que se dio durante el siglo XIX, que empezamos perdiendo por goleada, terminamos ganando de atrás. Dicho eso, hay dos cosas que me interesan, que es en eso que estamos mostrando, de cómo el mundo se plasma en la región, en medio de La Plata, Montevideo, ese Montevideo con murallas, ese Montevideo creando el saneamiento, ¿no? Esa visión del siglo XIX de las carretas con la carne que va cayendo. El alambrado. Del alambrado. La electricidad juega un papel importante. Ahora, en la física del mundo, en mi cabeza, resuenan un par de conceptos. Uno es el atomismo. Esa discusión filosófica que viene de la época de los griegos, que si el mundo era continuo o existían los átomos, que se va poco a poco plasmando hasta la tabla periódica, o más que la tabla periódica, hasta 1905 con Einstein. ¿Sí? En ese proceso en el cual personas terminaron perdiendo la vida luchando por sus ideas, ¿cómo se plasmó en Uruguay? ¿No? Ustedes encontraron en algún lugar la aparición del concepto átomo, la aparición de la tabla periódica, ¿cómo fue la primera tabla periódica que llegó a Uruguay? Eso por un lado, y por el otro, desde el punto de vista de termodinámica, lo mismo para el concepto del calórico, ¿sí? o la entropía. Esos conceptos filosóficos que estaban en torno a la física, esa transición que ustedes muestran entre lo que es la mera respuesta al análisis filosófico y la experimentación, ¿cuándo empiezan en Uruguay a darse cuenta que el calórico no existía más? Yo me puedo imaginar, no sé, la abeja de plata en algún momento diciendo, ay, dice que el calórico no existe. Entonces, si ustedes han encontrado eso. No, sobre el último, el calórico, no. No hay nada y, bueno, dice de la entropía. No son conceptos que, por lo menos en este periodo, se manejen. Sí, la discusión del atomismo, porque es una discusión filosófica y, sobre todo, quizás lo interesante es mostrar que cuando se pregunta la impenetrabilidad y la porosidad de los cuerpos, ¿no? La forma de discusión de ese tipo lleva inevitablemente a la cuestión de, bueno, ¿qué es la materia? ¿No? ¿Cuál es el último? Hay, por ejemplo,
ejemplo, varias analogías para pensar cuerpo más pequeño, análogamente a como la geometría traza, no sé, el punto, ¿no? Entonces, lo más pequeño, si existe algo como el punto, si podemos trazar una analogía entre el punto físico y la geometría, podemos pensar de que hay un elemento, y eso nos ayuda a pensar de si los cuerpos son penetrables o no penetrables, ¿no? La composición de... No, pues, y todo ese tipo de discusiones derivan en esta idea del atomismo, que obviamente no... La luz, cuando se habla de la luz, cómo es la naturaleza de su cuerpo. De vuelta, son discusiones de un filosófico, si no hay experimentos detrás que lleven líneas. Por más que esos experimentos no puedan finalmente dar cuenta de una respuesta definitiva, se dan términos filosóficos. Lo que sí hay es pensar las cosas desde otro lugar. Por ejemplo, esta idea de, bueno, pensemos, si pensamos matemáticamente este problema, análogamente como lo puede hacer la geometría, podríamos pensar que existe como el punto, ¿no? La idea de que yo, en la geometría, tengo un punto como algo, la unidad mínima en el mundo, podría existir algo así como el átomo como una unidad mínima. Esas formas de pensamiento, que son diferentes a la aristotélica, ¿no? Totalmente diferentes a la física aristotélica, son las formas, si se quiere, primarias que tuvieron estos filósofos que eran más llamados fisicistas para pensar esto. De vuelta, sería muy ambicioso pensar de que tenían como una argumentaria eso, teórica y matemático para pensarlos en términos como podrían estarse pensando en el siglo XIX, todo para el alemán. Pero esos problemas estaban. Toda esta idea de la porosidad. Eso aparece constantemente en las discusiones sobre la materia. Si la materia es porosa o no, si es penetrable o no. Pero son términos muy filosóficos y comprensiones que no requieren altos tecnicismos. Claro. Muchas gracias. Quisiera saber si ustedes tienen intención de que el estudio prosiga y abarque en particular el pasado reciente de la física, ¿no? Y en caso que exista, si piensan de una manera cronológica, o porque, digamos, hay un periodo que yo creo que sería muy interesante estudiar, por lo que pasó durante la dictadura en particular, y claro, estamos asistiendo a la pérdida de los protagonistas que quedan de esa época. Entonces, si ustedes tienen intención, digamos, de llegar hasta ahí, quizás capaz no es tanto un perfil filosófico, sino más histórico, ¿no? Pero para poder estudiar esa época, eso sería necesario para poder tener testimonio de primera mano, no hacerlo de manera cronológica, porque eso implicaría un problema. No. De hecho, ya lo hicimos. Yo he tenido entrevistas que vivieron esa etapa, me ayudó mucho en el contacto con muchos actores de esa época, quedan bastantes por entrevistar. Paralelamente estamos tratando de tener una historia oral, la mayor historia oral que podamos tener de ese periodo. Y bueno, y después después sobre esa etapa, no en la etapa de la dictadura, pero las etapas previas hay bastante más documentación. Yo, el trabajo doctoral fue sobre Walter Gil, y casi 40 años en el Instituto de Física, dirigiendo el Instituto de Física acá en la universidad, y ahí hay mucho más material, pero claro, estas entrevistas ya algunas las hemos realizado, quedan realizar otros más, sí, parte de lo que nos dijo, ya lo tengo que hacer. No, estuvo bien. No, estuvo bien, sobre todo porque nos ayuda a seguir pensando los temas. Entonces agradecemos a Juan y a Evelyn.